Siempre que algo llega al final, no suele dejar indiferente a nadie. Encontramos atracciones en parques temáticos que cuando concluyen te dejan con el estómago en la boca. También hay relaciones que a veces finalizan de manera inesperada. O películas que transcurren en una dirección y da tal giro que finaliza de manera sorprendente. Y ahora que están tan de moda las series de televisión, hay series que después de ver multitud de capítulos en estos maratones que ahora la gente se pega enfrente del televisor, temporada tras temporada, la serie acaba de una manera que no esperabas. Incluso hay gente que hace grupos para pedir finales alternativos a sus series favoritas. No todo acaba como esperamos, ¿verdad? Hoy llegamos al final del Evangelio de Marcos. Y tras varios años, literalmente, en este Evangelio, os puedo asegurar dos cosas. Que hoy, si Dios quiere, acabamos. Y acabamos con el mensaje número 100 en Marcos. Y que el final es fascinante y no va a dejar indiferente a nadie en esta sala. Abramos nuestras Biblias en Marcos capítulo 16 y vamos a ver lo que encontramos en nuestra copia de la Biblia, en los versículos 9 al 20. Y aquí en el final de Marcos vamos a ver un fascinante final. Leamos este pasaje que tenemos en nuestra copia. Y después de haber resucitado muy temprano el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios, y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella lo había visto, se negaron a creerlo. Después de esto se apareció en forma distinta a 2 de ellos cuando iban de camino al campo, y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero a ellos tampoco les creyeron. Después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron en todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. Ellos comunicaron inmediatamente a Pedro y a sus compañeros todas estas instrucciones. Y después de esto Jesús mismo envió por medio de ellos, desde el oriente hacia el occidente, el mensaje sacrosanto e incorruptible de la salvación eterna. ¿Por qué es fascinante el final de Marcos? En primer lugar, es un final fascinante porque nos encontramos con un desenlace inesperadamente sorprendente. Un desenlace inesperadamente sorprendente. Y alguno se puede estar preguntando después de leer esta sección, ¿por qué es un desenlace inesperadamente sorprendente? A simple vista no parece sorprendente después de leerlo. ¿Nos ha de sorprender que Jesús se apareció a María Magdalena y a sus discípulos? ¿O es inesperada la gran comisión o la ascensión de Jesús que encontramos en otros pasajes de las Escrituras? No parece sorprendente. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? Bueno, la sorpresa inesperada que encontramos en este pasaje es que estos versículos no son el final de Marcos. ¿Sí? ¿Me has oído bien? No es el final de Marcos, sino que Marcos ya concluyó en el versículo 8. Y alguien se puede preguntar, ¿cómo que ya concluyó? Bueno, os dije que iba a ser sorprendente, ¿verdad? Y que nadie iba a quedar de manera indiferente ante el final. Es una afirmación insólita, tal vez para algunos, pasmosa, sorprendente, no cabe duda,
Ahora, según vamos digiriendo tal vez la sorpresa, hay que sustentar tal afirmación. ¿Por qué el Evangelio de Marcos concluye en el versículo 8? Hay varias evidencias que atestiguan que Marcos concluye en el versículo 8. Y estas evidencias, que son múltiples, las he resumido y se pueden aglutinar en dos generales. Hay evidencias externas y hay evidencias internas. ¿Cuáles son las evidencias externas que atestiguan, ratifican que Marcos ya concluyó el Evangelio en el capítulo 16, versículo 8? Hay tres evidencias externas. La primera evidencia externa es la de los manuscritos del Nuevo Testamento. Después de años y años de encontrar manuscritos, los más antiguos importantes atestiguan que los versículos 9 al 20 no se encuentran en esas copias originales. Por dar algunos ejemplos, los conocidos códices sinaítico y vaticano, que datan del siglo IV, entre otros muchos, concluyen en el versículo 8. Y estos son manuscritos fidedignos, nos podemos fiar de ellos. Ahora hay una segunda evidencia externa que atestigua que Marcos acaba en el versículo 8 del capítulo 16. Y esta es que hay otros manuscritos del Nuevo Testamento también que tienen otro final distinto al final que supuestamente encontramos aquí. De hecho, circularon varios finales del Evangelio de Marcos durante los primeros siglos y esto añade aún más evidencia de que los versículos 9 al 20 no eran el final. Había varios finales alternativos, como si lees una novela o un libro que hace años estaban de moda y era escoge tu final y tenía varias opciones. ¡Ay! ¿Cómo sabes cuál es el final? Bueno, realmente esto lo que te crea es dudas de si alguno de esos realmente es el final. No hay consenso, hay varias alternativas, circularon desde el principio de la historia de la Iglesia varios finales alternativos, pero lo que siempre circuló y se estuvo seguro al respecto y se atestiguó no solo desde los manuscritos más antiguos y más fidedignos, sino también por los manuscritos que circularon, es que Marcos concluía en el versículo 8. Hay otra tercera evidencia externa, y es el testimonio de las personas de esa época. Testimonio de personas fieles, como conocemos y denominamos a los padres de la Iglesia. Algunos de estos padres de la Iglesia, que tenían nombres particulares que hoy en día ya no se usan tanto, salvo en casos contados. Uno de ellos es Eusebio de Cesarea. Otro es Jerónimo. Y estas personas que vivieron el tercer y cuarto siglo afirman que la mayoría de los manuscritos en su época que se habían encontrado omitían estos versículos 9 al 20. No solo queda ahí, sino que Clemente de Alejandría y Orígenes ni siquiera conocían ni habían visto nunca los versículos 9 al 20. Pero no solo hay evidencias externas que atestiguan que Marcos concluye en el versículo 8, sino también hay evidencias internas. ¿Cuáles son estas evidencias internas? Podemos resumirlas en dos evidencias internas. Primero es la transición entre los versículos 8 y 9. Hay una discontinuidad inconcebible en Marcos. Si tú comparas cada transición entre sección en el Evangelio de Marcos, comparando el original, ninguna transición tiene nada que ver con esta. Tanto la manera como la que introduce la sección, como se van uniendo las secciones entre sí en esta parte, es tan deslavazado que parece otra persona realmente la que escribió esa sección y no Marcos, porque no tiene nada que ver. Pero hay otra evidencia interna que vemos desde el pasaje mismo, y es que observamos el vocabulario, el estilo, la estructura es inconsistente con el resto del Evangelio de Marcos. Y por poner un ejemplo, ¿por qué es inconsistente? Bueno, fijémonos, el vocabulario es tan inconsistente que en un pasaje tan corto, de apenas 12 versículos, hay 18 palabras que se usan por primera y única vez en todo el Evangelio.
18 palabras de repente. Marcos aprendió un nuevo vocabulario. No lo había usado en 16 capítulos. 666 versículos hay en el Evangelio de Marcos. Y de repente 18 palabras en apenas 12 versículos son nuevas. Esto es como hacer un examen y de repente que en algunas preguntas haya tachones, cambie la letra, y mientras en todo el examen tenías a lo mejor una media de 2 o 3, justo en las 3 últimas preguntas, qué coincidencia, cambia la letra, hay tachones y tienes un 10. Bueno, sería sospechoso, ¿no es así? Esta parte la ha hecho otra persona, no ha sido el que ha hecho las primeras 7 preguntas del examen. Aunque es sorprendente, todas estas evidencias y algunas otras que se podrían añadir nos muestran que el Evangelio de Marcos concluyó en el versículo 8. Y por lo tanto esos versículos que encontramos en algunas de nuestras copias, a partir del versículo 9, no deberían estar en las Escrituras. Depende de la versión que tengas, verás algunas notas al pie o a un lado de tu Biblia, y te dirá que algunos de los manuscritos más antiguos no contienen los versículos 9 al 20. Es más, el final del versículo 20, algunas Biblias ya directamente no lo colocan como versículo, sino que lo ponen aparte en cursivas, y esto ha sido un tema que se ha tratado a lo largo de los siglos, y finalmente el consenso mayoritario por todas estas evidencias es que no es parte del Evangelio de Marcos. Seguramente esta es una afirmación impactante. ¿Habías pensado esto antes? ¿Lo habías considerado? Los que escuchan esto por primera vez, puede ser similar a la sorpresa de escuchar a una persona la confesión de que su padre no es el que creía que era durante toda su vida. Eso es sorprendente, ¿verdad? Y a veces sucede en estos casos. No vamos a ir a un caso real porque no queremos herir ninguna sensibilidad, pero si a un ficticio. ¿Os acordáis de una de las frases más célebres de la historia del cine? ¿Quién la dijo? Muchos de los niños han salido a la escuela dominical, seguro que sabían la respuesta. Pero tal vez los jóvenes la saben. Sucedió en la Guerra de las Galaxias, cuando Darth Vader, el villano, le dice a Luke Skywalker, el que se oponía a él: yo soy tu padre. ¿Cómo se quedó? Totalmente sorprendido. Ni se lo imaginaba, no lo veía venir. Le dejó totalmente atónito. No cabe dudas que es inesperadamente sorprendente encontrarnos con unos versículos en nuestra copia de la Biblia y de repente escuchar que no forman parte de la misma. Ahora, que el Evangelio de Marcos concluye en el versículo 8, ¿ha de mermar nuestra confianza en la inerrancia, en la confiabilidad, en la autoridad de la Escritura? O más bien, al contrario, tendría que reforzar nuestras convicciones de que tenemos la palabra de Dios. ¿Por qué refuerza nuestras convicciones en la autoridad, en la inerrancia, en la confiabilidad, en lugar de crearnos dudas? Bueno, porque a pesar de que esos versículos 9 al 20 no aparecen en los mejores manuscritos originales, entre una de las evidencias que constatan que no son parte de las Escrituras, sin embargo, no se pierde nada del contenido de la Biblia. No se pierde nada del contenido de la Biblia. Fijémonos, la primera parte de esos versículos añadidos nos habla de la aparición de Jesús a María Magdalena y la comunicación de esta a los discípulos. Aparece en las Escrituras. Aparecen aquellos pasajes que tenemos completa certeza de que han sido preservados por Dios y que forman parte de la palabra de Dios. Aparece en Lucas 24, versículos 10 al 11, y especialmente en Juan capítulo 20, versículo 1 al 2. No se ha perdido nada. El encuentro de Jesús con sus 2 discípulos, que Marcos aparentemente, añadido posteriormente, relatado en los versículos 12 al 13, tenemos el pasaje en Lucas 24. Desde el versículo 13 al 35, extensivamente se relata este encuentro. La aparición a los 11 de Jesús, que está en el versículo 14, la vemos en Lucas 24, versículos 36 al 43, y Juan capítulo 20, versículos 19 al 23. La gran comisión.
la observamos en Mateo 28, 16 al 20 y Lucas 24, 44 al 49. La ascensión de Jesús la vemos en Lucas 24, versículos 50 al 53 y Hechos capítulo 1, 9 al 11. Podemos tener certeza, podemos confiar en la autoridad, en la suficiencia, en la fiabilidad de las Escrituras, porque aun cuando estos versículos no deberían estar en nuestras Biblias por las evidencias que tenemos, no se ha perdido nada. Y no se ha perdido nada, aun si hubiese algo que no encontrásemos en otros lugares. Pero aún nos da más certeza ver que estos temas ya han sido tratados en otros pasajes y no cambia nada del mensaje de las Escrituras, aunque Marcos 16, versículos 9 al 20 no consten de las mismas. Pero nos ha de dar también certeza, fiabilidad, confiar en la inerrancia y la autoridad de la Biblia, porque esto también sucede en algún otro pasaje de las Escrituras. Esto puede parecer contradictorio en sí mismo. Bueno, ¿cómo me va a dar certeza si me dices que no solo pasa en el final de Marcos, sino que pasa en otros lugares? Bueno, podemos tener certeza porque al contrastarlos vemos cuáles son las palabras en el original y cuáles han sido preservadas. Esto lo estudia la crítica textual. Tal vez para algunas personas la primera vez que vas a escuchar sobre esto y la última. Y no pretendo aburrirte acerca de crítica textual. Aquellos que van a un seminario y estudian crítica textual, realmente llega un punto en el que uno piensa, ¿necesito saber todo esto? ¿Necesito saber todos los Qs y los X y los W? Ya las letras empiezan a aparecerse enfrente tuya, todos los manuscritos, dónde se encontraron, en qué año, por qué hay fidelidad en los mismos, por qué no. Bueno, llega un momento en el que la crítica textual es necesaria. Y al comparar diversos manuscritos nos damos cuenta de que la crítica textual y todos estos manuscritos, en lugar de crearnos dudas, nos han de dar certeza de que Dios ha preservado sus Escrituras. No solo por medio de la crítica textual podemos saber que el final de Marcos no debería estar ahí, sino que también vemos que otros pasajes se cometieron errores de copia por los copistas, y en otros casos esos copistas añadieron alguna palabra en su cosecha. Y si no tuviésemos tantas copias, y si no pudiéramos compararlos, no podríamos discernir, y nos debería crear inseguridad. Pero al poder discernir y comparar, tenemos certeza y podemos observar empíricamente y demostrar racionalmente qué partes han sido copias y errores y qué partes han sido añadidas, como el final de Marcos. Por poner un par de ejemplos. Romanos capítulo 8, vayamos ahí por un momento. Este es un pasaje en el que observamos un error de copia de los amanuenses. Un error de copia de los copistas. Somos personas, nos equivocamos, ¿verdad? Si leemos el versículo 1 y el 4, observamos algo muy curioso. Se repite el final de la frase en los dos. Se repite, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y de nuevo, cuando lo comparamos, los escritos más antiguos, no se encuentra la parte final del versículo 1. Y se cree que es un error de copia. Se repiten las palabras. Todos podemos entender que hay errores humanos, especialmente cuando copias algo. Si estás copiando un texto, en un momento dado, si te distraes, puede ser que copies algo 2 veces. O puede ser que lo copies de una manera inadecuada. Hay muchos errores de copia de pequeñas cositas. De tal vez, en lugar de decir, pasándolo a nuestro idioma y lenguaje, la mar, decir el mar. Lo cual no cambia para nada el significado. Pero hay pequeños errores. En este caso hay un error de repetición. Y no cambia para nada el significado de nuevo. Estos versículos dicen lo mismo con el final del versículo 1 que sin él. Esto nos ha de dar certeza. Gracias a Dios porque podemos observar esto. No solo hay errores de copia, sino que también hay copistas que aparentemente hicieron pequeñas ediciones de su cosecha. ¿Cómo sabemos esto? De nuevo por la crítica textual, observando todos los manuscritos y los más fidedignos,
¡Qué increíble! Coinciden en todo. Coinciden en todo. Y vaya, hay pequeñas partes que no coinciden y que además se repiten en varios manuscritos la falta de coincidencia. Eso nos hace estudiar en más profundidad y llegar a observar que, por ejemplo, en Marcos 14:68, que estudiamos hace semanas, hay un pequeño error, hay una pequeña edición, porque algunas Biblias ponen al final del versículo, en Marcos 14:68, y cantó un gallo. Bueno, no debería ser ningún problema. Y en realidad no cambia el significado del pasaje, ni cambia nada de la verdad de las Escrituras, pero confirmando y relatando la crítica textual y viendo los distintos manuscritos, no se encuentra realmente ese cantó un gallo. Sí se encuentra en Marcos 14:72 que el gallo cantó por segunda vez, lo cual está cumpliendo las palabras de Jesús que había dicho a Pedro en Marcos 14:30. Y eso da por hecho que había cantado una primera vez, no hace falta que nadie nos diga que cantó por primera vez cuando te dice que cantó por segunda vez. No cambia nada. En cambio, tal vez el amanuense se tomó la libertad de decir, bueno, si el gallo cantó 2 veces, habrá que poner algún sitio que cantó la primera vez. Bueno, cuando comparamos los manuscritos observamos que eso no debería estar ahí, pero no cambia para nada las palabras, el significado, no debería hacernos dudar, sino al contrario, reafirmarnos en la verdad y certeza de las Escrituras. ¿Por qué podemos confiar? ¿Por qué podemos observar que la Biblia es inerrante, fiable y tiene autoridad? Porque además, en tercer lugar, al tener tantas copias de los manuscritos tan bien preservadas, nos hace estar aún más seguros que el contenido correcto que Dios preservó para nosotros podemos decir cuál es. ¿Sabéis cuántos manuscritos se ha encontrado el Nuevo Testamento en griego? Desde pequeños fragmentos a códices enteros con los 27 libros. Más de 5.000. Más de 5.000. No estamos comparando 2 o 3 o 4 o 5 o cientos. Estamos comparando miles. ¿No es increíble que 5.000 manuscritos, o la mayoría de estos manuscritos, y no solo los más fiables, sino incluso algunos que en algunas partes no son tan fiables, coincidan en su mayoría y haya tan solo unos pequeños casos como el final de Marcos que nos hagan pensar que no debería de estar ahí? Esto nos debería de dar enorme certeza. ¿Sabéis cuántos manuscritos hay si añadiésemos otras traducciones antiguas de la época como el latín u otros idiomas? Más de 25.000 copias para comparar. Es una excelente muestra para darnos cuenta de cuáles pueden ser errores de copistas o ediciones de los mismos. Y fíjate, ninguna otra obra de la antigüedad tiene tantos manuscritos preservados como la Biblia, ni tan cercanos en el tiempo. A veces estudiamos obras en el instituto, en la universidad o en el colegio, o leemos o se venden obras de la antigüedad como ciertas. Por ejemplo, la obra de Heródoto, la Historia, ¿sabéis cuántos manuscritos tiene? 8 manuscritos ha encontrado. Y nadie duda de su autenticidad. Y el más cercano al original es 1300 años más antiguo. Debería haber serias dudas si realmente ese es el contenido de la historia y ese es realmente el libro que dice ser. La obra de la Guerra de las Galias, tal vez os ha sonado alguna vez o la hemos leído. 10 manuscritos tan solo y el más cercano 1000 años más tarde. Nadie duda del contenido de la Guerra de las Galias. Pero tal vez la obra por antonomasia que todo el mundo reconoce es la Ilíada de Homero. Es la segunda obra de la antigüedad con más manuscritos después de la Biblia. ¿Sabéis cuántos manuscritos de la Ilíada de Homero? 643 copias. ¿Os acordáis? Más de 5.000 del Nuevo Testamento en griego y más de 25.000 añadiendo otras traducciones. Y la Ilíada de Homero se estudia, se observa y nadie pone en duda ni siquiera una de esas palabras. ¿Vamos a poner nosotros en duda lo que dicen las Escrituras con tantos manuscritos porque en algún lugar vemos a ciencia cierta que no coincide y entonces podemos concluir esta sección no se encontraba en los originales?
O al contrario, debería de darnos más certeza, más confianza y afianzarnos aún más que tenemos la palabra de Dios. La Biblia es el libro más seguro, más fiable, que mejor se puede contrastar su contenido como ninguna otra obra en la historia de la humanidad. ¿Y sabes por qué es así? Porque es un libro divino. Porque es la palabra de Dios. Porque Dios cumplió sus promesas que encontramos en las Escrituras. Jesús dijo en Mateo 5:18, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que se cumpla toda. Dios, preservando todos estos manuscritos a lo largo de los siglos, nos dio una herramienta para estar seguros de que nada se ha perdido, ni nada se va a perder, y para asegurarnos de que nadie añada tampoco lo que no ha de estar ahí, no es palabra de Dios. Más tarde, en Mateo 24:35 afirmó, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Ahora pensemos por un momento, este es un versículo muy conocido. Y preguntémonos, ¿hay algo más seguro en esta vida que el cielo y la tierra? Cada día que nos levantamos, la tierra está debajo de nuestros pies, el cielo encima de nuestras cabezas. Ha sido así desde que tengo sentido de razón, y por todos estos años, y por toda la historia de la humanidad, la tierra ha estado en su sitio y el cielo en su sitio. No hay nada más seguro. Pero ¿sabes qué? El cielo y la tierra pasarán. Van a tener un final. Va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Pero la palabra de Dios, más seguro aún que lo más seguro que conocemos, que es el cielo y la tierra, no pasará, permanece. ¡Qué contraste tan grande! Dios se ha encargado de preservar a lo largo de los siglos hasta la letra más pequeña y la tilde más insignificante, y lo ha hecho por la preservación de copias, como en ningún otro caso se ha mantenido, de ninguna otra obra. Y es para este propósito, para que estemos seguros de lo que es parte de su palabra y lo que no. Y podamos afirmar, así dice el Señor. Y de esta manera podemos concluir. El Evangelio de Marcos finaliza en el versículo 8. Y a pesar de ser inesperadamente sorprendente para muchos, no nos ha de hacer dudar de la palabra de Dios, sino al contrario, nos afianza aún más en su fiabilidad, inerrancia y autoridad. Ningún otro libro es más confiable que la Biblia. Ningún otro libro ha sido preservado de igual manera a lo largo de los siglos. El final de Marcos es fascinante. En primer lugar, porque es inesperadamente sorprendente. Pero en segundo lugar, porque es previsiblemente asombroso. Previsiblemente asombroso. ¿Por qué el final de Marcos es previsiblemente asombroso? Por dos razones principalmente. Primero, porque concluye con la asombrosa resurrección de Cristo, que encontramos en los versículos 1 al 8. Ese es el final realmente. Ya lo estudiamos hace 2 semanas, pero quiero que reflexionemos acerca de cuán asombrosa es la resurrección de Cristo y que no debería ser sorprendente. Y ese es el final del Evangelio. La resurrección de Jesús no debería haber tomado ni siquiera por sorpresa a sus seguidores, ni a las mujeres cuando vinieron al sepulcro aquel domingo por la mañana y se encuentra la tumba vacía. ¿Qué les dice el ángel? En Lucas 24:5 les hace una pregunta. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Es una pregunta sorprendente. Bueno, hemos venido a una tumba. Es normal que busquemos a una persona que ha muerto en una tumba. Y en cambio el ángel les dice, sorprendentemente, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? A continuación añade Lucas 24:6 y 7. Acordaos cómo os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de pecadores y ser crucificado, ¿y qué más? Y al tercer día resucitar. Jesús había anunciado su muerte. Jesús había anunciado sus sufrimientos. Jesús había anunciado que iba a morir, pero también había dicho a sus seguidores que iba a resucitar al tercer día. Y el ángel solo hace que recordarles y les dice, ¿por qué os sorprendéis?
Sí, es sorprendente que haya resucitado, obviamente, desde un punto de vista humano, pero debería de ser previsiblemente asombroso, porque Él os lo había dicho. Después de que el ángel les dice estas palabras a las mujeres, ¿qué hacen ellas? Se dan cuenta, dice Lucas 24:8, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Es verdad, es asombroso, pero debíamos haber estado esperando su resurrección, porque Él nos lo había dicho, y todo lo que Él dice lo cumple. Además, la resurrección de Cristo es asombrosa, porque es parte ineludible del mensaje del Evangelio. Parte ineludible del mensaje del Evangelio. 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4, es uno de los relatos más comprensivos y exhaustivos del Evangelio en pocas palabras. Y nos dice, a partir del versículo 3, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras, lo que se había anunciado ya en el Antiguo Testamento, Cristo murió por nuestros pecados. Cristo consumó el plan de salvación muriendo en la cruz por los pecados, por nuestros pecados, y tomó nuestro lugar en la cruz. Cargó con nuestra culpa, con nuestro castigo, con nuestra pecaminosidad. Y así todos los que nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Jesús como Señor y Salvador, nuestros pecados son perdonados. Nosotros somos declarados justos en Él y reconciliados con Dios, y ahora formamos parte de su familia. Este es el Evangelio, pero no acaba ahí el Evangelio, sino que en este resumen de 1 Corintios capítulo 15 añade, fue sepultado y resucitó al tercer día, también conforme a las Escrituras. Fue sepultado, pero cuando las mujeres fueron a la tumba, dice Marcos 16:4, levantan los ojos y ven que la piedra sumamente grande había sido removida. Aún estoy esperando que nos juntemos unos cuantos hombres, salgamos ahí, movamos la piedra que tenemos al lado de la puerta. Somos incapaces. La piedra de la tumba de Jesús tendría unas dimensiones aproximadamente similares. No se podía mover fácilmente. Y la tumba estaba abierta. La piedra había sido removida. No nos engañemos, algunas personas piensan que la piedra fue removida para que Jesús saliese del sepulcro. No necesitaba que la piedra fuese removida para salir del sepulcro. La piedra fue removida para que las mujeres y los discípulos pudieran entrar y constatar que Jesús había resucitado. El cuerpo de Jesús no había sido robado, sino que como el ángel les dice en Marcos 16:6, no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado, ha resucitado, no está aquí. Es sorprendente, pero sobre todo es asombroso. El asombroso mensaje del Evangelio que incluye la resurrección de Cristo. Y en esto esperamos nosotros, hermanos. Cristo murió, fue sepultado y resucitó, y un día volverá por los suyos, si no nos llama a su presencia antes. Pero con la Biblia afirma, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor, para posteriormente ser resucitados para siempre con Él. Y esta resurrección de Cristo es asombrosa porque es la esperanza de nuestra propia resurrección. Y así concluye el Evangelio de Marcos. Y no solo la esperanza de nuestra resurrección, sino es la base de nuestro mensaje. El mensaje que proclamamos. Dios dice que no solo Cristo resucitó, sino que afirma en 1 Corintios 15:20 que Él es primicias de los que durmieron. Es decir, el primero de los que iban a resucitar. El primero de los que vienen después, los creyentes, que seremos resucitados en Él. ¿Estamos asombrados? Cristo resucitó, pero nosotros también vamos a resucitar. Y hemos de hacer correr la voz. Hemos de cumplir la gran comisión de contarle a las gentes el Evangelio, hablarles a las personas de Jesús. Y parte de este mensaje es el final de Marcos, y es que Jesús resucitó. Es más, no solo hemos de contarlo, sino hemos de vivirlo. Y la pregunta que hemos de hacernos es,
¿estamos viviendo a la luz de esta verdad? ¿Estamos muriendo a la luz de esta verdad? ¿Estamos despidiendo a nuestros seres queridos a la luz de esta verdad? Y sí, lloramos y padecemos, porque la muerte es dura y es difícil, y es consecuencia del pecado, nunca es agradable. Pasar por el valle de sombra de muerte no es placentero. Pero tenemos una esperanza cierta. Y no solo hemos de vivir a la luz de esta verdad, sino también hemos de morir a la luz de esta verdad y estar preparados para la muerte. Cristo resucitó. Y es la certeza, y es la esperanza, y es la base del Evangelio, y es la verdad de que yo también en Cristo resucitaré un día. Y que mis seres queridos que murieron en Cristo se arrepintieron de sus pecados y confiaron en Él como Señor y Salvador, resucitarán con Él para la eternidad de estar con Él en los cielos nuevos y tierra nueva. ¡Qué gran esperanza! A su vez, esto es aterrador para el que no tiene esta esperanza. Para aquel que no ha confiado en Cristo y ni siquiera quiere oír hablar de la muerte, ni siquiera piensa en ello. No puede soportar ir a un cementerio, ni siquiera a un tanatorio. ¿Por qué? Porque en el fondo sabe que no está preparado para la muerte. Y en el fondo Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones y Dios es nuestro creador. Y ahí muy en el fondo, aun cuando no lo quiera reconocer, su eterno poder y su deidad es manifiesto y nadie tiene excusa. Y es aterrador no estar preparado para la muerte, porque no solo hay que pasar por el valle de sombra de muerte, que es difícil, sino que hay que enfrentar una eternidad apartado de Dios, pagando por tus pecados justamente en el gran lago de fuego. Es aterrador. Es comprensible que no se quiera hablar de la muerte ni del más allá. Pero hoy es día de salvación. Hoy es el día para que vengas a Cristo y reconozcas, asombrado, Jesús resucitó. Y yo, arrepentido de mis pecados y confiando en Cristo para el perdón de los mismos, porque Él pagó por ellos en la cruz, creo en Él y creo que resucitaré con Él y empezar a vivir una vida para gloria de Dios y a la luz de esta verdad. ¡Qué asombroso! ¿No es cierto? Que no se nos pase el asombro, hermanos. Que vivamos a la luz de este asombro. Ahora, el desenlace de Marcos es previsiblemente asombroso, en primer lugar porque concluye con la resurrección de Jesús, pero también porque la maravilla, la admiración, el asombro ha sido la tónica general de este Evangelio. Llegamos al final del Evangelio, años en él, 100 mensajes en Marcos, y vemos que Jesús es asombroso. Si tuvieras que quedarte con algo del Evangelio de Marcos después de tantos años, después de 100 mensajes, recuerda esto: Jesús es asombroso. Si te has perdido todos los mensajes o la mayoría del Evangelio de Marcos, no pasa nada, puedes leerlo en casa. Pero recuerda esto: Jesús es asombroso. ¿Por qué es Jesús asombroso? Porque el Evangelio lo resalta y lo enfatiza una y otra vez. ¿Qué ha sido tan asombroso de Jesús? Bueno, el Evangelio de Marcos resalta principalmente dos aspectos asombrosos acerca de Jesús: su enseñanza y sus hechos. Su enseñanza. Me gustaría que me acompañéis, porque vamos a ver algunos versículos que resaltan lo asombroso de su enseñanza. Su enseñanza, a la cual Él daba prioridad, es asombrosa y nos muestra al asombroso Jesús. Fijémonos, si vamos a Marcos capítulo 1, en el versículo 22, Jesús estaba enseñando en la sinagoga de Capernaum y dice Marcos 1:22, y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Con qué estaban las gentes admiradas? Con la enseñanza de Jesús. Pero no es el único pasaje. Fijémonos, Marcos capítulo 6, versículo 2. Ahora en Nazaret, un nuevo lugar donde Él se había criado. Dice Marcos capítulo 6, versículo 2, que cuando llegó el día de reposo comenzó a enseñar en las sinagogas
y muchos que le escuchaban se asombraban. Ahora son dos conceptos distintos. En Capernaum la gente estaba receptiva a la enseñanza de Jesús, reconocía su autoridad y se asombraban, se admiraban. En Nazaret le rechazaban, decían, si conocemos a su familia, le hemos visto criarse, ¿cómo va a ser quien dice ser? Pero aún así se asombraban con su enseñanza, porque Jesús es asombroso. En Marcos capítulo 8, versículo 26, Jesús está enseñando a sus discípulos, les dice la dificultad de que los ricos se arrepientan y crean, porque confían y se aferran más en sus riquezas que en Dios. Y dice Marcos 8, 26, que ante esta enseñanza, ¿cuál fue la respuesta de los discípulos? Se asombraron aún más. Marcos capítulo 12, versículo 17. Vemos que Jesús estaba enseñando en el templo y contesta a los religiosos con sus preguntas capciosas y enseña a las multitudes, y aquí concretamente le está enseñando que hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y entonces, ¿cómo responden las gentes? Marcos 12, 17, se maravillaban de él. Jesús es asombroso y su enseñanza es maravillosa. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios hecho hombre. No nos asombremos con las enseñanzas de los hombres. No nos maravillemos con nuevas ideologías, nuevas filosofías, nuevas cosas que se ponen de moda. No nos quedemos atónitos de que una persona, porque vende muchos libros, hemos de escuchar sus palabras. Una persona, porque le ha ido bien en la vida y ha sido exitosa, entonces escribe un libro de cómo todos pueden tener éxito y la gente lo compra y se maravilla y se asombra. O porque una persona ha ido a tal o cual universidad que finalmente es sabiduría humana y nos asombramos con lo que dice. O que tal vez cierto nombre tiene muchas letras delante o detrás, que dice todos los títulos que tiene y la gente se asombra. Y entonces van a escuchar las conferencias o siguen sus canales de YouTube. Bueno, puede haber cierto asombro con estas cosas, ¿verdad? Humanamente hablando. Pero ¿quién es verdaderamente asombroso? ¿Quién es ciertamente maravilloso y su enseñanza nos ha de dejar atónitos y estupefactos? Solo Jesucristo. Esto es lo que enfatiza el Evangelio de Marcos. Su enseñanza es incomparable. En Él ciertamente podemos confiar. No confiemos en nadie. No confiemos en nosotros mismos porque fallamos. Y aún somos sabios en nuestra propia opinión. Y fallamos más que una escopeta de feria. Pero Jesús nunca falla. Confiemos y estemos asombrados con Él y su enseñanza. Pero el Evangelio de Marcos también resalta que Jesús es maravilloso por sus hechos. No solo por sus palabras. Por sus hechos. Y su poder es manifestado a lo largo del Evangelio de Marcos de variopintas maneras. Fijémonos, volvamos al Evangelio de Marcos al principio, en el capítulo 2. Jesús sana al paralítico que bajan por el techo. Y Marcos 2:12 dice, y él se levantó y tomando al instante la camilla salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Muchas veces nos quedamos con las historias, ¿verdad? ¿De qué te acuerdas de la sanidad del paralítico? Bueno, yo muchas veces me acordaba de que habían tenido que romper el techo y estaba asombrado. ¿Cómo bajaron por el techo a una persona? Bueno, hay ciertas cosas que en nuestro contexto sería más difícil tal vez romper un techo de hormigón, especialmente 4 amigos, pero en aquel tiempo los techos eran principalmente de pajas con algunas tablas y era más fácil abrirlo. Bajarle por ahí tuvo su mérito. Y yo me quedaba con esa historia asombrado, le bajaron por el techo. ¿Ese es el asombro? No, fijémonos que dice el texto. Se maravillaban de lo que había hecho Jesús. Su sanidad. ¿Y qué hacían? Glorificaban a Dios. A esto nos ha de mover la maravilla y el asombro con Cristo. Hemos de estar maravillados con Él. Él es el personaje principal de todas estas historias, no los detallitos. Y cuando estamos asombrados, que nos mueva a exaltarle. Y fruto de esa exaltación, como afirma Filipenses capítulo 2, para gloria de Dios Padre, glorifiquemos a Dios exaltando a su Hijo. No se queda ahí Marcos, veamos algunos ejemplos más.
Si pasamos al capítulo 5, cuando Jesús expulsa a los demonios del Gadareno, otra cosa que nos deja asombrados, ¿verdad? Y nos quedamos con la historia del Gadareno y cómo esta persona era bastante variopinta, por decirlo de alguna manera, y su manera de vivir era extraña, y cómo esta persona podía tener tantos demonios, y cómo Jesús expulsa a estos demonios, y se va una piara de cerdos, que lo más seguro era en torno a 2000 cerdos, con lo cual nos puede hacer entender que probablemente si no eran 2000 estaba cerca los demonios que poseían a esta persona, porque todos los cerdos se precipitaron por ese barranco, y esto es asombroso, ¿no es así? Nos quedamos a veces con eso, pero este es el asunto. Versículo 20 del capítulo 5. Y él se levantó, y tomando al instante la camilla, salió a la vista, capítulo 5, versículo 20, y él se fue el endemoniado, y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados de las grandes cosas que Jesús había hecho por él. ¿Estamos maravillados con Jesús? ¿Sabes cuál es una manera de probar lo maravillados que estamos o no? ¿Cuánto hablamos de Jesús a otras personas? Él estaba maravillado de lo que había hecho en su vida. Podemos decir, ciertamente, un endemoniado cambió su vida. Ahora, nosotros pecadores, ¿cuánto ha cambiado Cristo en nuestra vida? Radicalmente. Nos ha pasado de muerte a vida. Nos ha perdonado nuestros pecados. Por medio de Cristo hemos sido hechos hijos de Dios. Hemos sido declarados justos. Tenemos una herencia que no merecemos por la eternidad. Tenemos la esperanza de la resurrección. Tenemos la certeza de la glorificación. Estaremos para siempre con Él. Él nos cuida. Él provee. Él es paciente. Él es amoroso. Él es misericordioso. Él es justo. Él es confiable. Y todo eso lo estamos disfrutando inmerecidamente. ¿No estamos asombrados? Pues vayamos y hablemos a la gente de este maravilloso Jesús. Y tal vez si no estamos hablando tanto de Jesús a las personas, es porque no estamos tan maravillados. O tal vez nuestra maravilla se está apagando poco a poco. Contempla a Cristo. Mírale a Él. Lee lo que ha hecho Él. Medita en Él, en sus atributos, en sus hechos, en su enseñanza. Y que estemos totalmente cautivados con Él. Y resaltemos lo asombroso que es Cristo. Un poco más adelante, Marcos capítulo 5, versículo 42. Otro hecho que va increciendo la maravilla de sus hechos. Resucita a la hija de Jairo. Una niña que estaba en el paso de la niñez a la pubertad. Probablemente en torno a los 12 años de edad. Y había muerto. Y le resucita. ¡Qué maravilla! Y fijémonos. Versículo 42 del capítulo 5. Al instante la niña se levantó, comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento se quedaron completamente atónitos. El hecho de Cristo les dejó atónitos. Pero no solo ellos, sus discípulos. Si avanzamos a Marcos capítulo 6, versículo 51... Jesús les envía delante después de haber alimentado a los 5000 y están en el mar de Galilea, están en esta barca y cuando están en medio del mar se levanta una gran tempestad, ellos no avanzan, después de horas de estar allí, Él comienza a caminar sobre las aguas del mar de Galilea y Marcos capítulo 6 versículo 51 dice, y subió con ellos a la barca y el viento se calmó y ellos estaban asombrados en gran manera. Asombrados en gran manera. El desenlace de Marcos es asombroso. Marcos 7, versículo 37, tras la curación del sordomudo, último ejemplo que podemos ver y hay más, dice, y se asombraron en gran manera diciendo, todo lo ha hecho bien, aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Este es el hilo que une todo el Evangelio de Marcos. El asombro con Cristo. Con su palabra, con sus hechos.
Recuerdo la primera vez que fui a Disneylandia con mis hijas. Unas personas, unos hermanos nos invitaron, pasamos allí el día con ellos y todo era fascinante para mis hijas. Eran más pequeñitas, se quedaban asombradas por las calles y los decorados, se mostraban atónitas ante los personajes de animación que aparecían en carne y hueso delante de ellas cuando ellas lo habían visto en la televisión, especialmente las princesas de Disney. Boquiabiertas ante la multitud de atracciones que hay allí, no sabes para dónde mirar o dónde ir, qué cola más larga quieres hacer, pasar allí 2 horas esperando. Yo pensaba en eso, ellas estaban allí felices esperando, estaban asombradas. Y se quedaron totalmente pasmadas y estupefactas al ver la cabalgata, con la música, la luz, todos los efectos especiales. Allí desfilaban todos estos personajes ficticios, pero están asombradas, atónitas. Tengo varias fotos ahí con la boca abierta todo el rato. El asombro total y absoluto. ¿Con qué estamos maravillados nosotros? ¿Cuál es nuestro Disney? Crecemos y cambia, ¿verdad? Y alguien puede decir, bueno, cuando era niño me podía asombrar eso, pero ahora no me dejo asombrar fácilmente. ¿Ah, no? Tal vez tu familia lo que te asombra, o lo que estás maravillado con ella. O tal vez una relación amorosa con la cual estás atónito. O tal vez tu trabajo, lo que te maravilla, tu vocación. O tu salud. Eso es lo que valoras realmente. O tu autoestima, o lo que piensen los demás de ti, tu fama. O tal vez son los deportes, cosas más triviales y superficiales, pero lo que te maravilla, cuando hay un deporte, ahí estás tú, pendiente de encender la televisión y no pasa ni un minuto. Y quedas ahí todo el rato maravillado viendo. O son las finanzas, ver cuánto dinero tienes o no tienes en tu cuenta bancaria, te deja maravillado y atónito. Bueno, ¿sabes qué? Nada te va a maravillar realmente de manera continua. Nada va a perdurar. Todo va a fallar, todo asombro va a acabar. Pero Cristo no. Cristo es el único verdaderamente asombroso. Y cuando llegamos al final de Marcos y vemos este hilo conductor, hemos de quedar asombrados con Cristo. Y no solo cuando estamos estudiando como iglesia el Evangelio de Marcos, sino que nosotros, hermanos, hemos de continuar asombrados con Cristo. Y si el asombro no está ahí, vuelve al Evangelio, vuelve a los Evangelios, vuelve a Cristo, contémplale a Él y recuerda qué enseña Él, quién es Él y todo lo que Él ha hecho en tu vida, y que el asombro continúe. No nos acostumbremos. Si su enseñanza y sus hechos han sido asombrosos, lo que definitivamente es asombroso es su persona. El Evangelio empieza en el versículo 1 diciendo: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y lo despliega en todo su esplendor. Y nos deja atónitos. El Hijo de Dios, Jesucristo. Y concluye con la resurrección de Cristo y nos deja atónitos, que se humilló a sí mismo, haciéndose hombre. Y no solo haciéndose hombre, sino cargando con nuestros pecados. Se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Es asombroso. Inmerecidamente por nosotros pecadores. Pero la historia no acaba ahí, sino que Dios Padre le resucitó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que ante el nombre de Cristo toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Si estás aquí en esta mañana y aún no has creído en Cristo, esto es un pequeño tráiler, un pequeño vídeo de YouTube comparado con todo lo que despliega la palabra de los Evangelios, pero suficiente para que puedas responder como Pedro respondió. Y Jesús le preguntó: ¿quién dices que soy yo? Y Pedro contestó: tú eres el Cristo. El centurión, al final del capítulo 15, cuando vio morir a Jesús en la cruz, afirmó: en verdad, este hombre era Hijo de Dios. Este es el gran y maravilloso Jesucristo.
estemos asombrados con Él, hasta el punto que nos hagamos eco de las palabras de Pedro cuando dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Que nadie hoy aquí se quede indiferente ante el fascinante final del Evangelio de Marcos. Sí, imprevisiblemente sorprendente, pero también previsiblemente asombroso, y que nuestro asombro esté cautivado por Cristo, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de los pecadores. A Él exaltamos. Vamos a orar juntos. Señor, según concluimos el estudio de tu palabra, y hoy concluimos el estudio de Marcos, tu Evangelio, Señor, te damos tantas gracias por dejarnos tu palabra, tu revelación, y dejarnos tantos manuscritos y copias de las mismas para realmente tener la certeza de que tú las has preservado, y que ni una palabra, ni una tilde, ni una coma, ni la letra más pequeña, ni el signo más insignificante se va a perder. Señor, gracias, porque tú lo has preservado para nosotros, para que estemos asombrados con tu enseñanza, con tus hechos, con tu persona. Y aun cuando nadie ha visto jamás a Dios, es el unigénito de Dios, Jesucristo, Dios hecho hombre, el que nos ha dado a conocer a Dios Padre, quien nos ha dado a conocer al Dios Trino, al Dios único y verdadero. Y Señor, estamos asombrados con tu plan de salvación, asombrados con tu Hijo Jesucristo, su vida, sus hechos, su enseñanza, su obra en la cruz, su resurrección. Todo es asombroso acerca de Él. Y tú eres el que produces ese asombro en nosotros, porque nos has dado nueva vida, has puesto tu espíritu en nosotros, nos has hecho nacer de nuevo. Y ahora es fascinante Cristo para nosotros, la perla de gran precio, el tesoro escondido. Señor, que no se vaya nadie de aquí hoy sin estar fascinado con Cristo, que tú le muestres la gloria de tu Hijo y que pueda venir a Él asombrado, arrepentido por sus pecados, confiando en Él, por gracia, por medio de la fe, como Señor y Salvador. Señor, gracias porque tú eres asombroso. Que nuestro asombro contigo crezca y así disminuya nuestro asombro con cuestiones menores alrededor de esto. Esto oramos en nombre de Jesús. Amén.